Esta es la historia. Las puertas que aparecen en sitios donde no deberían. Clara llevaba tanto tiempo viviendo sola que el silencio del piso se había convertido en una extensión de su propio cuerpo. No era un silencio incómodo, al contrario, era una quietud que respiraba con ella, que parecía acompasarse a sus pasos y acomodarse en los rincones al caer la noche. Conocía la textura del aire en cada habitación, la forma en que la luz de la tarde se deslizaba por el pasillo, el crujido específico de la tercera baldosa antes del dormitorio. Nada en ese lugar le resultaba ajeno. Por eso, cuando aquella noche regresó del trabajo y dejó el bolso sobre la mesa del salón, tardó apenas unos segundos en notar que algo había alterado el equilibrio invisible del piso. No fue una sensación violenta ni inmediata, fue más bien un desajuste sutil, como cuando un cuadro está ligeramente torcido y el ojo lo detecta antes de que la mente lo procese. Caminó hacia el pasillo y entonces la vio, una puerta que no había estado allí esa mañana. La puerta no parecía recién instalada. No había restos de obra, ni polvo, ni marcas en la pintura. Se incrustaba en la pared, con una naturalidad inquietante, como si siempre hubiera formado parte de la arquitectura. Era de madera oscura, con vetas profundas, que parecían dibujar formas orgánicas, casi nervaduras. El pomo metálico reflejaba una luz opaca, apagada, como si absorbiera el brillo en lugar de devolverlo. Clara se quedó inmóvil, observándola con una atención casi clínica, esperando que algún detalle revelara el truco. Recorrió mentalmente la distribución del piso. Al otro lado de esa pared, estaba el apartamento contiguo. No había espacio para una habitación adicional. No había hueco físico donde esa puerta pudiera conducir. Aún así, estaba allí, tangible, sólida. Cuando apoyó la mano en la madera, sintió una vibración leve, apenas perceptible, que podría haber sido imaginación si no hubiera persistido durante un segundo más de lo razonable. Esa noche apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba la puerta abriéndose lentamente, no hacia afuera, sino hacia adentro, revelando un espacio imposible. A las 3:12 de la madrugada escuchó el primer sonido. No fue un golpe fuerte, sino un roce, como uñas deslizándose suavemente por la superficie interior. Clara permaneció rígida en la cama, contando los latidos de su corazón. El sonido se repitió, esta vez acompañado de algo más profundo, un desplazamiento pesado, como si alguien hubiera cambiado el peso de un pie ahí, al otro lado. Se levantó con movimientos medidos, cruzó el pasillo y apoyó la oreja en la puerta. El silencio que encontró no la tranquilizó. Era un silencio contenido, expectante, como si algo hubiera decidido detenerse al sentir su presencia. Durante los días siguientes, intentó racionalizarlo todo. Pensó en problemas estructurales, en alucinaciones causadas por el estrés, en la posibilidad absurda de haber olvidado una reforma previa. Invitó a su amiga Laura con la excusa de cenar juntas. Laura pasó junto a la puerta sin inmutarse. Incluso apoyó el abrigo en el pomo mientras se quitaba los zapatos. No comentó nada extraño. Esa indiferencia fue más perturbadora que cualquier confirmación de rareza. Si los demás no veían nada inquietante, entonces el problema debía estar en ella. Pero esa misma noche, cuando Laura ya se había ido, los golpes regresaron, más definidos, más rítmicos. No, eran aleatorios. Tenían cadencia. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa larga. Como si alguien ensayara un patrón. Clara comenzó a notar cambios que no podía demostrar. La madera parecía más tersa cada día, menos envejecida. El pomo giraba con mayor suavidad, como si estuviera siendo utilizado con frecuencia. Una madrugada, mientras observaba la puerta desde el extremo del pasillo, tuvo la impresión de que la distancia entre ella y la puerta era mayor de lo habitual. Caminó hasta tocarla y contó los pasos. Eran los mismos de siempre. Sin embargo, la sensación de profundidad persistía, como si el aire entre ambos puntos se hubiera espesado. El espejo al fondo del pasillo empezó a mostrar detalles inquietantes. En una ocasión, Clara levantó la mano y el reflejo tardó una fracción de segundo en imitarla. Pensó que era fatiga. La siguiente vez, el reflejo pareció observar la puerta antes que ella.
Fue un movimiento sutil, apenas un deslizamiento de la mirada, pero suficiente para sembrar la duda. El insomnio se convirtió en rutina. Clara ya no esperaba los sonidos, los anticipaba. A veces creía escucharlos incluso durante el día, un murmullo grave detrás de la pared, un suspiro largo que parecía desplazarse por el interior de la madera. Dejó de invitar a gente a casa. Canceló reuniones. El pasillo comenzó a parecerle más largo al anochecer, como si la oscuridad lo estirara. Una noche midió la pared con una cinta métrica y anotó las cifras. Al día siguiente volvió a medir. Los números coincidían, pero la sensación de que algo no encajaba se intensificaba. La puerta empezó a aparecer en sus sueños, como un umbral respirante, un límite orgánico que latía al ritmo de su propio corazón. El momento decisivo llegó tras una madrugada particularmente intensa. Los golpes no cesaban. No eran violentos, pero sí insistentes, como nudillos golpeando con paciencia infinita. Clara se levantó con una claridad mental inesperada, como si el miedo hubiera sido reemplazado por una determinación fría. Caminó hasta la puerta y apoyó la mano en el pomo. Esta vez estaba tibio. No frío, no neutro, tibio, como la piel. Lo giró lentamente y la puerta cedió sin resistencia. Se abrió hacia una oscuridad, que no era simplemente ausencia de luz, sino una sustancia densa que parecía absorber el espacio circundante. No se distinguían paredes ni suelo, solo una profundidad insondable acompañada de una respiración lenta y acompasada que no provenía de un punto concreto, sino de todas partes. Clara sintió que esa oscuridad la reconocía. No como una intrusa, sino como algo esperado. No dio un paso al frente. Tampoco retrocedió de inmediato. Durante unos segundos que parecieron expandirse más allá del tiempo, tuvo la impresión de que su conciencia se estiraba hacia ese espacio, como si una parte de ella cruzara el umbral sin que su cuerpo lo hiciera. Cuando finalmente cerró la puerta, el sonido fue seco y definitivo. Los golpes cesaron en el acto. La casa quedó sumida en un silencio absoluto. A partir de esa noche, algo cambió de manera irreversible. Clara dejó de sentir miedo. El pasillo parecía más amplio, más profundo, como si hubiera ganado unos centímetros invisibles. El espejo ya no mostraba desfases evidentes. Sin embargo, había una diferencia difícil de definir en su propia presencia. Sus movimientos eran ligeramente más lentos, más medidos. A veces se detenía frente a la puerta cerrada y apoyaba la palma con suavidad, como si escuchara algo lejano que los demás no podían oír. Un vecino comentó días después que últimamente el eco en su piso era más pronunciado, como si las habitaciones estuvieran más vacías o más grandes. Clara sonrió con una serenidad que no le era habitual. Una noche, mientras se preparaba para dormir, pasó frente al espejo y se detuvo. En el reflejo, el pasillo parecía extenderse un poco más allá de lo posible. Y al fondo, donde antes solo había pared, comenzó a definirse la silueta tenue de otra puerta, aún incompleta, como un contorno dibujado en sombra. Clara no sintió sorpresa. Comprendió con una claridad tranquila que la primera puerta no había sido una anomalía arquitectónica, sino una transición. No se trataba de abrir un espacio externo, sino de ampliar uno interno. La casa no estaba creciendo hacia afuera, estaba creciendo a través de ella. Esa noche, mientras se acostaba, el silencio regresó con la misma cualidad respiratoria de antes, pero ya no provenía del pasillo. Provenía de su interior. Y en algún punto profundo, más allá del sueño, la vigilia, Clara tuvo la certeza de que pronto alguien, en algún otro lugar, encontraría una puerta donde no debería haber ninguna. Y que, al tocar el pomo, sentiría exactamente la misma vibración leve y familiar que ella había sentido la primera vez.